Descubrí que mi hija no era mía el día de sus 15 años y esto hice en su fiesta. Hay decisiones que no se toman por amor, sino por la ilusión de protegerlo. Durante 15 años, mi vida giró en torno a una sola métrica, el esfuerzo. Me llamo Marcos, y si algo me definió durante la última década y media fue la capacidad de soportar jornadas de 14 horas, cuentas pendientes y el desgaste físico constante con tal de que a mi familia no le faltara nada. Mi esposa, Valeria, siempre fue el centro estilizado de la casa. Manejaba las finanzas domésticas, la agenda social y la crianza con una calma quirúrgica. Y luego estaba Sofía. Sofía, que estaba a solo semanas de cumplir 15 años. Para un hombre como yo, ver a su hija acercarse a esa edad no es solo un hito del calendario, es la prueba física de que cada sacrificio valió la pena. El salón de eventos ya estaba reservado. El vestido, un diseño sobre pedido que excedía por mucho mi presupuesto habitual, descansaba en el armario del dormitorio principal cubierto por una funda plástica. Yo había tomado un segundo turno en la consultora de logística para cubrir la música, el banquete y los arreglos. Mi cuerpo dolía al final del día, pero la idea del vals, de tomar la mano de mi hija bajo las luces frente a 200 invitados, era el motor que me mantenía en pie. Sin embargo, el aire en la casa comenzó a sentirse denso semanas antes del evento. No fue un cambio drástico, sino una serie de microfisuras. Valeria pasaba demasiado tiempo respondiendo mensajes en silencio, cambiando la pantalla del teléfono cada vez que yo entraba a la cocina. Sofía, que solía ser cercana, empezó a mostrar una distancia helada, una frialdad que al principio atribuía a la turbulencia propia de la adolescencia. Un martes por la noche, al regresar a casa más tarde de lo habitual, encontré sobre la mesa del recibidor un sobre de Manila. No tenía nombre, solo un sello bancario. Al abrirlo pensando que era un estado de cuenta, descubrí un comprobante de transferencia por una cifra astronómica a nombre de un fideicomiso privado. La cuenta de origen no era la mía, ni la de Valeria. La beneficiaria directa era Sofía. Cuando le pregunté a Valeria esa misma noche, su respuesta fue rápida, casi ensayada, un aporte de su familia lejana para los estudios futuros de la niña. La miré a los ojos. No había rastro de nerviosismo en su rostro. Esa compostura impecable, que durante 15 años consideré una virtud, comenzó a parecerme aterradora. Faltaban exactamente 3 días para la recepción. Los arreglos finales estaban en marcha y el sonido del reloj de la sala parecía marcar una cuenta regresiva para la que yo no estaba preparado. Decidí tomar la iniciativa. Había practicado los pasos del vals en solitario en la oficina durante las noches de guardia. Quería que esa noche fuera perfecta. Llamé a Sofía a la sala. Ella bajó las escaleras despacio, con el teléfono en la mano, con una actitud que Sofía, necesitamos repasar los tiempos de la entrada, le dije, intentando suavizar la voz para no sonar exhausto. El DJ necesita saber cuándo comenzamos el baile principal. Ella ni siquiera me miró. Guardó el teléfono en el bolsillo y se cruzó de brazos. No hay nada que repasar, Marcos. El uso de mi nombre de pila, en lugar de papá, cayó como un peso muerto en la habitación. Quedé inmóvil por un segundo. ¿De qué hablas? Es tu fiesta. Tenemos que coordinar la entrada con tu madre y... Tú no vas a bailar conmigo, me interrumpió. Su voz no tenía temblor, ni enojo, ni culpa. Era una afirmación administrativa. Sofía, si estás estresada por la fiesta, lo entiendo, pero... No eres mi padre, dijo, cortando mis palabras de golpe. Nunca lo fuiste. Mi verdadero padre regresó hace 6 meses y él va a bailar el vals conmigo esta noche. Ya está todo organizado. La habitación pareció perder todo el oxígeno. El sonido de los autos afuera, el zumbido del refrigerador, mi propia respiración, todo se apagó. Sentí un frío metálico recorrer mi columna. ¿Qué estás diciendo? Logré articular, aunque mi voz sonó extraña, rasposa.
Lo que oíste, respondió ella, mirando la pared detrás de mí. Sé la verdad desde hace un año. Gabriel es mi papá. Él pagó la mitad de esta fiesta, pagó mi escuela y pagó el sobre que encontraste el otro día. Tú solo has estado llenando el espacio. En ese momento, Valeria entró desde la cocina. No parecía sorprendida. No corrió a corregir a Sofía. Simplemente se quedó de pie en el marco de la puerta, ajustándose el reloj en la muñeca con una calma escalofriante. Valeria, dile algo, dije, buscando desesperadamente una mirada que desmintiera lo que acababa de escuchar. Valeria suspiró, un suspiro de cansancio, como si la confrontación fuera un trámite incómodo que prefería haber evitado. Marcos, no hagamos un drama de esto ahora. Faltan 3 días para el evento. Mantengamos la compostura. Ya hablaremos de los detalles legales después de la fiesta. El shock inicial duró apenas unas horas, reemplazado gradualmente por un vacío frío y calculador. No me fui de la casa. Tampoco grité. Me encerré en mi despacho esa misma noche mientras ellas dormían. Comprendí que si luchaba contra una mentira que llevaba 15 años construyéndose, la histeria me haría parecer el villano. Necesitaba entender la arquitectura de la traición. Comencé a revisar los archivos. Durante 15 años, yo le entregaba a Valeria la totalidad de mi sueldo para la administración de la casa. Confiaba ciegamente. Al rastrear las cuentas conjuntas, los estados de cuenta antiguos que conservaba en cajas de plástico y las declaraciones de impuestos, los números empezaron a contar una historia completamente diferente. Gabriel no era un extraño. Era el antiguo director financiero de la empresa donde Valeria trabajó antes de casarnos. 15 años atrás, Gabriel enfrentaba un proceso de divorcio destructivo y una investigación por fraude corporativo. Para proteger su patrimonio y evitar que un hijo fuera utilizado en el litigio, Valeria y él llegaron a un acuerdo, un matrimonio de cobertura conmigo. Yo era la pieza perfecta. Un hombre joven, sin grandes ambiciones de poder, trabajador, predecible y enamorado. Durante 15 años, Gabriel aportó sumas mensuales bajo el concepto de consultorías externas a una empresa fantasma que Valeria había creado. Mi sueldo pagaba el día a día, el dinero de Gabriel financiaba el estilo de vida que yo creía estar proveyendo con mi esfuerzo. A los ojos de la ley y de la sociedad, yo era el padre de familia abnegado. Pero en la estructura financiera de ese hogar, yo no era más que un empleado administrativo sin sueldo, encargado de la logística y la presencia física. Lo más devastador no fue descubrir la infidelidad biológica, sino darme cuenta de cómo Sofía había sido educada en el mismo cinismo. En el último año, Gabriel había comenzado a tener contacto directo con ella, colmándola de regalos, viajes de estudio y promesas de un futuro en el extranjero. Le habían enseñado a ver mi trabajo no como un acto de amor, sino como una simple función operativa que ya no era necesaria. Llegó la noche del evento. El salón de recepciones era un despliegue de luces cálidas, arreglos florales gigantescos y una orquesta en vivo. La élite local, compañeros de trabajo y familiares lejanos llenaban las mesas. Valeria lucía un vestido verde esmeralda, impecable, sonriendo a los invitados y aceptando felicitaciones por la hermosa familia que había construido. Sofía parecía una princesa sacada de un catálogo, rodeada de sus amigas. Y en la mesa principal, sentado a la derecha de Valeria, estaba Gabriel, un hombre de 50 años, de traje a medida, con la postura de quien sabe que es dueño del lugar. Yo me vestí con el smoking que había alquilado semanas atrás. Me senté en la esquina de la mesa principal, en silencio. Los invitados que me conocían se acercaban a darme la mano, comentando lo orgulloso que debía sentirme. Yo solo asentía con una sonrisa leve y mecánica. A las 10 de la noche, las luces del salón bajaron. La voz del maestro de ceremonias resonó por los altavoces. Damas y caballeros, ha llegado el momento más esperado de la noche. El tradicional vals de la quinceañera con su padre. El reflector principal buscó el centro de la pista.
Sofía caminó hacia el círculo de luz. Por el costado opuesto, Gabriel se ajustó el saco y caminó hacia ella con paso firme. Un murmullo bajo recorrió algunas mesas de familiares que no entendían la presencia de Gabriel en ese rol, pero la música comenzó a sonar antes de que las preguntas tomaran forma. Bailaron. Sofía le sonreía a Gabriel con una devoción que jamás tuvo conmigo. Valeria observaba desde la mesa con los ojos brillando de satisfacción. La mentira finalmente se completaba a plena luz del día. Yo me levanté de mi silla. No corrí. No interrumpí el baile. Caminé tranquilamente hacia la cabina del DJ y el maestro de ceremonias. Le mostré al técnico una pequeña memoria USB. Es la presentación en video que preparó la familia para el brindis, le dije en voz baja al oído. Ponla inmediatamente después del vals, antes de las palabras de la madre. El técnico asintió sin dudar. El vals terminó entre aplausos entusiastas. Gabriel le besó la frente a Sofía y le entregó un micrófono para que agradeciera a los asistentes. Antes de las palabras de la festejada, resonó la voz del presentador: queremos compartir un video muy especial preparado para esta noche. Las luces se apagaron por completo. La pantalla gigante sobre el escenario se encendió. No aparecieron fotografías de la infancia de Sofía. No había música emotiva de fondo. En su lugar, la pantalla proyectó documentos en alta resolución, las pruebas de paternidad realizadas por un laboratorio independiente 3 días atrás con muestras recolectadas en la casa, las transferencias bancarias entre Gabriel y las cuentas fantasma de Valeria, y una serie de auditorías que demostraban el origen del dinero con el que se había pagado ese mismo salón. El silencio que cayó sobre el salón no fue un silencio incómodo, fue un silencio aplastante. En la pantalla, sobre la imagen de los contratos y las pruebas biológicas, apareció un texto simple y claro, escrito por mí esa misma mañana. Durante 15 años financié este hogar con mi trabajo y mi fe. Hoy le devuelvo a Gabriel la responsabilidad de la vida que compró, y a Valeria la libertad de no tener que mentir más. La cuenta de esta noche está liquidada. Mi parte está saldada. El murmullo estalló como una ola. Los invitados miraban la pantalla y luego volteaban a ver a la mesa principal. El rostro de Gabriel perdió todo el color. Las implicaciones de la exposición de sus cuentas fantasma frente a varios de sus socios presentes en el salón eran devastadoras. Valeria intentó hacer una señal a la cabina para que apagara la pantalla, pero el personal estaba tan paralizado como el resto del público. Sofía se quedó sola en el centro de la pista, bajo el reflector, con el micrófono en la mano, viendo cómo la fachada de perfección que le habían prometido se desmoronaba en cuestión de segundos ante 200 personas. Caminé hacia la salida del salón. Pasé a pocos metros de Valeria, quien me miró con una mezcla de pánico y furia redescubierta. No le dije una sola palabra. No hizo falta. Salí al estacionamiento. El aire de la noche era fresco y limpio. Subí a mi auto, encendí el motor y dejé atrás el ruido, las luces y los 15 años de una vida que nunca me perteneció. Por primera vez en década y media, el futuro estaba completamente vacío, pero era, sin duda alguna, mío. El silencio de la carretera de madrugada es el único lugar donde un hombre puede escuchar el peso exacto de su propia libertad. Manejé sin rumbo fijo durante casi 3 horas. No había furia en mí, la furia es una emoción que requiere esperanza, y yo ya no esperaba nada de nadie. A las 8 de la mañana, mi teléfono estaba saturado. Tenía 47 llamadas perdidas de Valeria, 14 de números desconocidos, que asumí eran de Gabriel o sus abogados, y una serie de mensajes de texto de familiares lejanos oscilando entre la incredulidad, el morbo y la conmoción. No respondí ninguno. En su lugar, estacioné frente al edificio de mi abogado, un viejo compañero de la universidad llamado Raúl, a quien había contactado discretamente 2 días antes de la fiesta. Cuando entré a su oficina, me sirvió un café negro sin hacer preguntas innecesarias. Ya había visto los mensajes que circularon en los grupos de la ciudad desde la medianoche.
La noticia se había extendido como una plaga. El escándalo es gigantesco, Marcos, me dijo Raúl, deslizando una carpeta sobre el escritorio. Pero lo financiero es lo que realmente les va a doler. Lo que ni Valeria ni Gabriel anticiparon esa noche fue que la pantalla gigante no solo destruyó su reputación social, activó una bomba de tiempo legal. Gabriel había estado utilizando las cuentas de la empresa fantasma a nombre de Valeria no solo para mantener a Sofía, sino para desviar fondos de su propia firma y evadir la pensión alimenticia de su primer matrimonio. Al hacer públicos esos documentos frente a socios e inversionistas que estaban en la fiesta, les entregué la prueba irrefutable de un delito financiero masivo. Esa misma tarde, el Departamento de Delitos Económicos abrió una investigación de oficio sobre los activos de Gabriel. 3 días después, regresé a la casa. No fui a escondidas, fui acompañado por Raúl y 2 oficiales de la policía para hacer el retiro legal de mis pertenencias personales. La propiedad que durante 15 años llamé hogar parecía un escenario tras un desastre natural. No había luz en la sala principal, las persianas estaban abajo. Sobre la mesa donde antes descansaba el sobre de Manila, había platos sucios, botellas de vino a medio terminar y maletas abiertas. Valeria salió de la cocina. Su apariencia impecable de siempre había desaparecido. Llevaba ojeras profundas, el cabello desordenado y los ojos inyectados en sangre. «Destruiste todo, Marcos», dijo con una voz áspera, sin elevar el tono, pero cargada de un veneno puro. «Destruiste la vida de tu hija». «Ella no es mi hija, Valeria», respondí con una calma que a mí mismo me sorprendió. «Y tú te encargaste de aclararlo bastante bien. Ella solo tiene 15 años», gritó, dando un paso al frente hasta que uno de los oficiales le indicó que mantuviera la distancia. «¿Sabes lo que le hicieron en la escuela? ¿Sabes lo que dicen de ella en internet? Gabriel tuvo que congelar sus cuentas, nos embargaron las tarjetas esta mañana. Nos dejaste en la calle». «Yo no les congelé las cuentas», dije, mirando alrededor de la casa que había pagado con mi lomo durante una década. «Gabriel cometió un fraude durante 15 años. Tú fuiste su cómplice para darte la vida de lujos que yo no podía darte a tu ritmo. Lo único que yo hice fue encender la luz. Lo que había en la sombra lo construyeron ustedes». En ese momento, Sofía salió de su habitación en el piso superior. Se apoyó en el barandal. Ya no vestía el vestido de seda ni la tiara de la fiesta. Llevaba ropa deportiva holgada, el rostro hinchado por el llanto y una mirada de pánico absoluto que jamás le había visto. La prepotencia con la que me había dicho «tú no eres mi padre» se había evaporado por completo. Me miró a los ojos. Esperé que dijera algo, un insulto o una disculpa. Pero no dijo nada. Se dio cuenta, en ese instante preciso, de que el hombre adinerado que idealizó como su verdadero padre no era más que un criminal acorralado que ahora buscaba cómo salvarse solo, y que el hombre al que había despreciado era el único que realmente la había protegido incondicionalmente durante 15 años. 6 meses después, la tormenta no se había calmado, pero las piezas finalmente habían caído en su lugar. Gabriel enfrentaba un juicio por fraude fiscal y lavado de dinero. Su imperio financiero se desmoronó, sus socios le dieron la espalda y su familia legítima congeló todos sus bienes. La ilusión de libertad y poder con la que intentó comprar a Sofía se convirtió en una condena de cárcel que sus abogados apenas lograban posponer. Valeria tuvo que vender la casa para pagar los honorarios legales y cubrir parte de las deudas que Gabriel había dejado a su nombre en la empresa fantasma. Se mudó a un pequeño departamento rentado en las afueras de la ciudad y tuvo que buscar un trabajo de turno completo después de 15 años de inactividad laboral. Yo firmé el divorcio sin exigir nada más que mi libertad y la división justa de los pocos bienes que realmente se compraron con mi esfuerzo legítimo. Al no haber vínculo biológico ni adopción legal formalizada a mi nombre debido a las triquiñuelas que ellos mismos organizaron años atrás, quedé completamente desvinculado de cualquier obligación financiera futura. Me mudé a un departamento pequeño cerca del mar, en una ciudad tranquila a 2 horas de ahí.
Volví a trabajar en logística, pero esta vez a mi propio ritmo, sin turnos dobles, sin la presión de mantener una vida de apariencias para encajar en un círculo social al que nunca pertenecí. Era un viernes por la tarde cuando mi teléfono vibró. Un número no guardado. Hola, Marcos. Soy Sofía. Sé que probablemente no quieras saber nada de mí y lo entiendo. Solo quería decirte que Gabriel se fue del país la semana pasada y nos dejó solas. Mi mamá no para de llorar. La escuela ha sido muy difícil. Solo quería decirte que perdón. Tenías razón en todo. Extraño la casa y extraño cuando las cosas eran normales. Miré el mensaje durante largos minutos. El sonido de las olas rompiendo a lo lejos llenaba la habitación silenciosa. Hace un año, este mensaje me hubiera hecho correr a buscarla, a vender lo que no tenía para arreglarle la vida. Pero el dolor es un maestro eficiente, te enseña a distinguir entre el arrepentimiento real y la desesperación de quien se quedó sin opciones. Sofía no extrañaba al padre que la amó, extrañaba la seguridad que ese padre le proveía antes de que ella decidiera cambiarlo por una fantasía de dinero y estatus. Escribí una respuesta corta, directa y sin rencor. Hola, Sofía. Lamento mucho la situación por la que están pasando. Espero sinceramente que encuentres el camino para reconstruir tu vida y aprender de todo esto. Cuídate mucho. Bloqueé el número, guardé el teléfono en el bolsillo y salí a caminar por la playa. La mentira duró 15 años, pero la verdad solo necesitó una noche para poner a cada persona en el lugar que se había ganado. Y así termina esta historia. Gracias por escuchar hasta el final. Te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios. Cada perspectiva es diferente y nos interesa conocer la tuya. Si te gustó esta historia, regálanos un like y compártela con tus amigos para que más personas puedan escucharla y participar en la conversación. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Hasta la próxima historia.